Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy el orden del día está bastante apretado, puesto que tenemos por un lado cosas, o mejor dicho, declaraciones que comentar, y por otro, cosas de las que informar. En primer lugar, pues respecto a la recién celebrada cumbre de la OTAN, ha habido dos declaraciones absolutamente fundamentales. Una de ellas venía directamente de Rusia y la otra, sorprendentemente, directamente desde Occidente. La primera le pertenece a Dmitry Medvedev, que durante unos años incluso fue el presidente del país. Este político ruso se caracteriza, de hecho, por sus declaraciones, bueno, digamos que algo contundentes, por decirlo de una manera suave, pero lo cierto es que por muy duros que sean sus comentarios, basa absolutamente todo lo que dice en la más rigurosa realidad, y además es muy interesante seguirle porque uno se entera de cosas o de detalles históricos que en los medios occidentales sencillamente no aparecen. Y además, teniendo en cuenta que Dmitry Medvedev forma parte precisamente de ese círculo más cercano a Vladimir Putin, y bueno, es una de las personas más importantes del país. De hecho, es muy probable que tenga acceso a información pues a la cual los simples mortales sencillamente no podemos acceder, así que sus declaraciones también podrían revelar, aunque sea en parte, pues por un lado sus deseos y por otro quizás algunos planes del Kremlin. Y en este sentido, pues como se ha formado este Consejo OTAN-Ucrania, porque ya sabemos que Ucrania sencillamente no puede entrar en la OTAN ahora mismo porque es un país que se encuentra en pleno conflicto bélico. Desde la OTAN, eso sí, le han prometido garantías de seguridad, y esto ya lo hemos comentado por activa y por pasiva, y es que no hay garantía de seguridad posible en estas condiciones. Y os digo más, si la OTAN de verdad pudiera garantizarle a Ucrania, aunque fuera un mínimo de seguridad, lo hubiera hecho bastante antes de que se produjera la entrada de Rusia en el territorio ucraniano con esa operación militar especial. Y en este sentido, el apunte de Dmitry Medvedev, aparte de contundente, es muy interesante. Se ha creado el Consejo OTAN-Ucrania. A modo de recordatorio, en el año 2002 se estableció el Consejo OTAN-Rusia. Cómo terminó todo es bien conocido. Ahora la alianza y nuestro país están al borde, o mejor dicho, más allá de la guerra. Esta vez va a terminar de manera diferente. El Consejo dejará de existir porque una de las partes desaparecerá. Pues ya veis, en estos términos se ha expresado Dmitry Medvedev directamente en su cuenta de Twitter, y de hecho hay mucha gente que pues está bastante de acuerdo con él, puesto que opina que Ucrania al final de este conflicto, o si no, pues quizás unos años después, sencillamente terminará desapareciendo. Algunos dicen que la dividirán entre Rusia, Polonia y Hungría, otros pues que la pequeña parte que quede independiente al final va a terminar convirtiéndose en una especie de zona gris. Lo que tenemos claro a día de hoy es que esos territorios que Rusia ya controla difícilmente se vayan a volver de nuevo a formar parte de Ucrania, y habría que ver qué es lo que sucede con el resto del Estado ucraniano, puesto que, como bien sabemos, a día de hoy es un Estado absolutamente fallido, es decir, que no puede hacer frente a sus pagos del día a día, así que depende al 100% de la ayuda occidental. Y de hecho, sobre esta cuestión ya hice un análisis en mi otro canal, Yusivaya Geopolítica, donde por cierto os invito a seguirme para más análisis geopolíticos, y allí pues básicamente lo que veíamos era quiénes estaban comprando actualmente todos los activos de Ucrania, puesto que Zelensky lo que está haciendo a día de hoy es básicamente revender el país por piezas, y las principales empresas ucranianas de hecho ya no se encuentran en manos ucranianas, sino
oh sorpresa, en manos estadounidenses. Para más información, ahí tenéis el vídeo, os dejaré el enlace en el comentario fijado para que podáis encontrarlo más fácilmente, porque sí creo que estas cosas es absolutamente necesario conocerlas, porque como bien sabemos, el dinero, si no es absolutamente fundamental, sí es importante, y muchas veces siguiendo el rastro del dinero podemos respondernos a la pregunta de quién gana, y generalmente quien gana es precisamente quien provoca la guerra, en este caso en Ucrania, y a quien esta guerra le interesa en última instancia. Otras declaraciones que también quería recopilaros aquí, que además han contado con consecuencias, bueno, no sabría deciros si las declaraciones o no, pero lo cierto es que menuda coincidencia. Ben Wallace, el ministro de Defensa de Reino Unido, recientemente se pronunció en términos nada halagüeños sobre la política ucraniana de la mano tendida. Y es que él relató cómo pues pasó 11 horas de vuelo, llegó todo exhausto y pues nada más llegar a Ucrania le tendieron algo así como una especie de lista de la compra diciendo pues esto es exactamente lo que necesitamos, por favor, para cuanto antes. Y claro, pues lo que él echaba en falta era algo de gratitud por parte de Ucrania, y en relación a esto dijo: no somos Amazon. O sea que no puede simplemente escribirnos punto por punto lo que necesita para que se lo entreguemos en el menor tiempo posible. Lo curioso es que después de estas declaraciones se produjeron dos hechos, uno en Ucrania, otro en Reino Unido. En Ucrania, Vladimir Zelensky grabó después de la cumbre de la OTAN un vídeo en el cual, cuidado con los números, dio las gracias a los socios occidentales en exactamente 47 ocasiones, o sea, iba país por país, Estonia, Letonia, muchísimas gracias, gracias otra vez y una vez más. Impresionante el vídeo, de verdad, o sea, básicamente la gran parte eran agradecimientos. Y por otro lado, Ben Wallace, o sea, el ministro de Defensa de Reino Unido, confirmó hace poco que no quiere repetir mandato, es decir, que en el momento en el que se acabe pues se terminará también su carrera política. No sabemos si esto tiene o no que ver con sus declaraciones sobre el hecho de que Reino Unido no es Amazon, puesto que Reino Unido es uno de los países que más activamente ha apoyado a Ucrania, y de hecho es uno de esos países que hicieron lo posible por impedir las primeras negociaciones de paz que se realizaron entre Ucrania y Rusia con la mediación de Turquía en primavera del año pasado. O sea, la paz era posible ya entonces, pero Reino Unido y Estados Unidos obviamente, y detrás de ellos el resto de los países occidentales, pero sobre todo Reino Unido fue de los países que más se opuso a ello. Y en general Boris Johnson yo diría que fue de los políticos que más y mejor ayuda militar prestó a Ucrania, que más activo estuvo, más involucrado se vio. O sea, esta política de Reino Unido realmente forma parte de la política antirrusa anglosajona, y en este sentido pues con Estados Unidos están ahí como los dos países que más armamento han entregado, que más dinero pues han destinado a Ucrania. Así que no creo que esto tuviera que ver directamente, o quizás sí, quizás de hecho deberíamos hacer de ello otra lectura. O sea, el ministro ha terminado tan sumamente harto, porque siempre pensamos, ¿no?, que alguien es destituido pues por una u otra declaración que hizo, pero pudiera ser, digo yo, que el ministro terminara tan harto de todo este rollo de Ucrania, de todo este politiqueo occidental, tiró la casa por la ventana, decidió a grandes rasgos expresar lo que piensa, y a partir de ahí pues aguantar lo que le queda de legislatura y claudicar para siempre con la política, porque yo en parte esto lo puedo entender. Lo cierto es que sobre todo en Occidente es absolutamente decepcionante, y muchísimo más en estos últimos años.